Hoy vamos a estar en la versión nueva traducción viviente y seguimos allí en Hechos 9 y el título de la prédica hoy es Se arrodilló y oró. Entonces dice la palabra del Señor allí a partir del versículo 36. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorca. O sea, en hebreo se llama ¿qué? Tabita. Y en griego se dice Dorca. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Muy bien, ahora vamos a ver los recuadros. Hay recuadros en verde y en rojo. Entonces empiezo de arriba hacia abajo. Dice: una creyente siempre hacía buenas acciones. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Se arrodilló y oró. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Como podemos apreciar en la prédica de hoy, aquí en la palabra hay 3 personas, 3 tipos de personas. Está Dorca, una creyente que murió. Está Pedro, el famoso Pedro, uno de los apóstoles del Cordero. Y están las personas que vivían allá, en Jope. Todas las personas. ¿Que eran quién? De los que estamos hablando aquí era la iglesia primitiva allá, la iglesia de Dios, allá en Jope. Entonces, lo que sucedió fue que Tabita, una creyente, como dice ahí, muy dada de Dios, hacía muy buenas acciones, ayudaba a los demás y a los pobres. ¿Qué hace un creyente? Hace buenas acciones para los demás y ayuda a los pobres. No es buenas acciones para mí, no es ahí para mí, me voy a ayudar a mi camita, mi almohadita, mi desayunito, mi almuercito, mi techito, mi servicio, ¿no? También ayuda a ¿qué? Hacía buenas acciones a los demás, especialmente ¿qué? A los pobres. Y esa Tabita se murió. Ah, los creyentes también se mueren, sí, claro, se mueren. Y ya habían lavado el cuerpo y todo, lo habían puesto en la parte alta porque esa es una costumbre judía. Y resulta que escucharon, uy, aquí cerquita, en un pueblito cerquita acá, al de nosotros, ahí en Lida, se llama el pueblito, está Pedro, uno de los 12 apóstoles del Cordero, y hemos escuchado que él hace, Dios a través de él hace muchos milagros, llámenlo, que venga acá. Entonces fueron y llamaron a Pedro allá al pueblo cerquita, y él apenas escuchó, se vino con ellos, y regresó, y subió allá al cuarto, donde estaba ¿quién? El cuerpo de Tabita.
Y cuando llegó allá al cuarto, dice ahí el 39, que estaban las viudas, ¿cierto? Que Tabita había ayudado. ¿Se acuerda que Tabita era de muy buenas acciones? Y le mostraban a Pedro la ropita que Dorca les había hecho, que les había regalado. Ay, Pedrito, mira, tan buena gente, que mire, esto lo hizo para mí, me regaló esta camisita, este saquito, tan buena gente que era, y mira, ahora está muerto. Y ay, le dice el 40. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto y luego se arrodilló y lloró. Parece grosero, ¿cierto? Que les dijo, no sabe qué, sálganse del cuarto y déjenme solo a mí con la muerte. Eso fue lo que hizo. Y esto mismo, ¿sabe dónde lo aprendió Pedro? Del mismísimo Jesús. Para los que les gusta tomar notas ahí en su Biblia o en su cuaderno de apuntes. Allá en Marcos capítulo 5, versículos 35 en adelante. Especialmente me interesa que aprendan el 37 y el 40. Esos. Dice que Jesús, el pasaje del que habla allí, es de que a Jairo, un principal de la sinagoga, se le había enfermado la hija y había fallecido. Entonces el Señor Jesús tomó a Pedro, a este Pedro, a Juan y a Jacobo, el hermano de Zebedeo, 3 de sus discípulos. De los 12 escogió a 3 y le dijo, vengan, acompáñenme a la casa de Jairo. Y se fue con ellos 3. Y llegaron a la casa de Jairo. Y cuando llegaron los sirvientes y todos los que están ahí en la casa, dijeron, no, ya para qué, ya es demasiado tarde, ya la niña se murió. Y entonces el Señor Jesús, sin haberla visto, dijo, no, ella no está muerta, ella está dormida. Y dice que todos los que estaban ahí se le burlaron. Y eran, si es que vas a ver más que nosotros. Hombre, que la niña ya está muerta. Entonces el Señor Jesús, eso le molestó, que no le creyeran a su palabra. Y dice allá, en Marcos, ese que les estoy diciendo, 5, 37, 40, que ordenó que todos salieran del cuarto, menos el papá y la mamá de la niña y los 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Les digo, ustedes se me quedan conmigo. Y oró y al instante la niña fue, ¿qué? Resucitada. Y se levantó y comió y todo normal. Pero él ordenó que todos los demás se salieran. ¿Por qué? Porque él, para hacer su milagro, necesita que lo acompañe gente que crea. Que le crea a él, que él es dador de vida. Y los papás, pues claro, estaban expectantes. Por algo lo llamaron a Jesús, porque sabían de sus milagros y lo invitaron a su casa. Y se quedaron ahí porque ellos decían, nosotros sabemos que Él la puede resucitar. Y pues obviamente sus discípulos que ya habían visto este milagro y otros en Jesús, dijo, no, sí. Pero Él se llevó solo a 3 de los 12, porque los otros 9, su fe no era así, no es que la de Pedro fuera que fuerte, pero tenía fe. Los otros es que ni la tenían. Entonces solo se llevó a 3. En total estaban los 3, los 2 papás y Jesús y la hija de Jairo. Y al resto le dijo, se me salen, porque inclusive se burlaron de él. No sale. Y ordenó que se salieran. Y Pedro se acordó de eso. Entonces cuando Pedro entra acá, estamos hablando otra vez, volviendo a lo que nos atañe hoy en la palabra. Dice ahí en el 40, pero Pedro les pidió a todos que se salieran del cuarto. Déjenme solo. ¿Sabe por qué? Porque no creían. Y no creían, ¿por qué? Porque esta era una iglesia de Cristo, la de Cristo. Y una iglesia creyente, por eso se les nos dicen creyentes, le cree a Jesús. Es decir, que cualquiera de ellos, si tenía la fe como un grano de mostaza, le ha podido decir a Tirita, levántate en el nombre de Jesús, y ella se hubiera levantado, pero no les daba la fe. No tenían fe. Entonces tuvieron que ir a buscar a Pedro, como si Pedro fuera el que sanara, el que resucitara. No es Pedro, es Jesús. Es él el dador de vida. Y Pedro lo sabía. Entonces cuando llegó, aquí les dijo, se me salen del cuarto, porque ustedes no creen. Si creyeran, alguno de ustedes ya hubiera hecho esto que yo voy a hacer. Yo digo, sálganse, déjenme solo, porque aquí parece ser que el único que tiene fe y que cree soy yo, porque esto lo ha podido hacer cualquier creyente y nadie lo hizo. Tuvieron que ir a buscarme a otro pueblo y les ordena salirse.
y se queda él. Se arrodilla, es decir, se humilla y ora a solas con él. Y después ella resucita, se sienta y él después la levanta y sale con ella al cuarto para que la vea todo el mundo. Impresionante. Y así nos ocurre. Por eso es que muchas veces no ocurren las bendiciones en nuestra vida. Por eso, porque somos como estos creyentes allá de Job. Ay, sí, el Señor, y cantamos y oramos. Pero vivir por fe nos cuesta. Eso. Y entonces hay escenas porque si uno no tiene fe, lo que hace es de tener que sacar en su casa. O sea, si usted tiene fe y va a orar y eso lo da por hecho, pero su esposo o sus acompañadores que se salga, o vaya si usted solo al cuarto, o metas entre el baño, en la ducha y hágale usted solo, man. Porque si no, los otros se le tiran en la bendición. Por eso aquí a Pedro le tocó sí. Es decir, tienen fe. Y como no había ninguno, porque si no, no lo hubieran llamado, entonces le tocó a él solito. ¿Sabe qué? Salgan de todos. Y se acordó allá el Señor Jesús con lo de Jairo, eso que les explicaba. ¿Sabe qué? Me estorbo. Sálganse y quedémonos los que vamos a orar en fe, dando gracias porque esto ya es una realidad. Eso, así super. Y ese caso era el sol. Por eso dice allá al final, las noticias de resurrección. Corrieron por toda la ciudad. ¿Por dónde? Por Jope. Y muchos más creyeron en el Señor. ¿En quién? No en Pedro, en el Señor Jesús. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo en la casa de Simón, uno que trabajaba con pieles, es decir, con cuero. Eso, se quedó mucho tiempo en Jope. ¿Por qué Pedro se quedó mucho tiempo en Jope? A todas estas. Dios no coloca en su palabra palabras en balde, porque su fe era débil. Por eso le tocó quedarse mucho tiempo, para que su fe creciera. Mira, venga, lo que yo hice ustedes también lo pueden hacer, si creen, si tienen fe como un grano de mostaza. Allá, Marcos 11, desde el 22, versículo 22 en adelante. Le dirías a esa montaña, córrete, y la montaña se corre, que son los problemas, las circunstancias. Si fuera así de pequeñita su fe. Eso, entonces a él le tocó quedarse mucho tiempo en Jope, porque era una buena iglesia. Vean, ahí está un caso. Dorca era dadora, ayudadora, con los pobres, con los demás. Eso está bien. Sus obras demostraban que era una cristiana. Eso demostraba. Pero necesitaban que su fe creciera. Y entonces Pedro se queda mucho tiempo. Eso dice ahí, ¿cierto? Y esa es la razón. Y cuando uno escudriña así pasajes de la Biblia, este es un pasaje impresionante, muy impresionante para su vida. Para usted, mi hermano, mi hermana que está allá del otro lado de la tecnología. No me diga que Dios no le está hablando. Dios no entiende mucho. Y si es preferible quedarse solo porque es el único que tiene fe, pues hágale como Pedro. Porque si a su lado están los que no la tienen mejor, o sea, que no hagan estorbo. Eso no es despreciarlos. Eso es una cuestión de fe. O sea, esto era muy importante, era vital importancia resucitar a Tabita. Y si hubiera dejado uno solo incrédulo, no la resucita. Entonces tocaba solo los que creían. Entonces lo mismo, mi hermano. Usted de pronto eso, no sabe que más bien me encierro yo en el baño, así sea debajo de la ducha. Y oro y me arrodillo en signo de humildad delante del Señor. Allá solas en lo secreto. Y le pido dándole gracias porque ya me lo concedió en fe. Por eso le da gracias. Porque para usted ya está hecho. No es que va a pasar, no, es que ya está hecho. Y por eso da gracias. Señor, gracias. Esto ya está hecho. Y es unas enseñanzas muy poderosas. Muy poderosas. Porque esto no es cuestión de misticismo, de ser religioso. O sea, esto no es cuestión solo, ay, si usted se arrodilla y llora, todo le es concedido. No, no, no. Arrodillarse y orar es la consecuencia de su fe, no la causa para que sucedan las cosas. No, arrodillarse y orar es consecuencia de lo que usted ya cree, no la causa para que suceda lo que usted está esperando. No, no, es la consecuencia de agradecimiento, de quebrantamiento, de que el Señor ya lo hizo. Es muy distinto. Normalmente la religión nos enseña a arrodillarnos y a orar para pedir. Aquí no, es para dar gracias por lo que ya sucedió, así como Pedro. Señor, gracias porque Tabita no está muerta. Así como Jesús allá, cuando les dijo, no, la niña no está muerta, la niña duerme, y se le burlaron. Él dijo en fe, no está muerta, ella duerme. Porque él primero actúa en fe y después ora y pide. Sí lo vimos. Esto es muy impresionante. Estamos en los fundamentos de la iglesia.
Y estos son cimientos poderosos. Y yo te doy gracias, Señor. Porque uno solo puede darte gracias. O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es tu iglesia aquí? Para que tú te dispongas para enseñarnos la profundidad de estas palabras. Porque muchos pasamos derecho y muchas veces no vemos la revelación que está allá adentro, como aquí, y que la habías explicado allá desde los evangelios. Unas veces ni lo ve. Señor, gracias y perdónanos. Perdónanos porque a veces no tenemos esa fe. Y entendemos por qué las bendiciones no llegan. Porque oramos, pensamos que es un rito de arrodillarse y orar y pedir y ya. No, es más, esa es la consecuencia. Es una cuestión de primero creer, tener la certeza, la seguridad. Por eso uno dice, gracias Señor, porque ya está hecho. Y después ya viene. Después es simplemente ver que eso es una realidad. Gracias Dios. Gracias, precioso. Gracias porque tú estás haciendo crecer a tu iglesia. Estos momentos han sido hermosos. Gracias, Rey. Tu iglesia te bendice, te exalta, te da gracias por quien tú eres, Señor. Gracias. Por eso decimos siempre, así sea, Señor. Por eso tu iglesia dice, amén y amén.